De Y nada. bueno, gracias Virginia, José, Guillermo, que estuve más que nada con él en contacto. Y quien más conozco y tengo una relación personal con Patricia Costa. Por supuesto que ella es la que siempre por ahí me convoca, me lleva para participar, intercambiar, asesorar. En algunos momentos me tocó asesorar a unos chicos de arquitectura cuando han trabajado temas de tratamiento de efluente, así que encantado en colaborar, en estar, y obviamente lo que voy a aportar yo es un granito en todo lo que vienen ustedes seguramente desarrollando, así que quisiera más que nada mostrarle cuál es mi experiencia en la temática de gestión de cursos de agua superficial con el uso de biofiltros, humedales artificiales. Guillermo me pasó una serie de preguntas, cuestionamientos que tenían los chicos, así que también creo conveniente y que nos nutramos a partir de eso también, y que ustedes puedan preguntarme, porque hay veces que hay cuestiones que las vivencié, que las realicé, pero por ahí no surgen si no se generan las preguntas, ¿no? Por parte de los chicos. Así que una cuestión que tengo para mostrarles es un power cortito, sencillo, que muestra un poco la experiencia de lo que es la cañada de Lemos en Concepción del Uruguay, la cañada de San Felipe, la experiencia que tuvimos, bueno, les voy a ir comentando seguramente los errores que tal vez cometimos, los aprendizajes que hemos generado y demás situaciones que fueron surgiendo a partir de la experiencia de hacer, ¿no? Porque si uno no hace, tampoco surgen estas situaciones. Entonces ahora voy a intentar compartir. Necesito que me habiliten la posibilidad de compartir. Sí, Aníbal, ahí lo hice. Dale. Ahí va. Perdón, me estaba cambiando de lugar porque había mucho ruido. No, está bien, está bien. Bien, a ver, voy a la primera hojita. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, ustedes cualquier cosa me dicen si no se escucha, porque por ahí el Wi-Fi suele tener sus dificultades de conectividad, pero me lo hacen saber de alguna manera. Bueno, el proyecto que trabajamos, que con esto estuve trabajando en conjunto con Patricia Costa, inicia en el 2011 aproximadamente, yo me incorporo en 2013, trabajando sobre una cañada en un barrio de la ciudad de Concepción del Uruguay, el cual es una cañada que tiene una situación bastante particular, que es muy similar a los cursos de agua que ustedes están trabajando, y creo que vi la cañada de FAPU que están trabajando. Es una cañada que, bueno, es un curso de agua fundamentalmente pluvial, con poca agua de manera constante, pero sí con muchos efluentes cloacales principalmente, de viviendas que son aledañas a la cañada y también del rebalse de cámara de registro que hay en la zona. Y por otro lado, al ser un curso de agua, conlleva una cuenca importante en donde varias cuadras a la redonda, toda el agua conducida por las correntías, por las lluvias y precipitaciones, van a terminar a esa cañada, que es afluente al arroyo La China, acá al sur de la ciudad. Tiene otras particularidades interesantes, que tiene al final cercanías al frigorífico Tres Arroyos y Bécar, con digamos, sus plantas de tratamiento de líquidos cloacales, lo mejor, otra en muy buenas condiciones. Tiene cierta característica la población aledaña a la cañada, con tipo de viviendas particulares, en algunos casos precarias, otras más asentadas. Eh, Zona de urbanización muy nueva, bien al sur de la cañada, un barrio que se llama Rincón del Río, con características de viviendas importantes, con piscina, con sistema de tratamiento de efluente in situ, individual, de manera individual por vivienda. Digo, más de tratamiento, tal vez de disposición, porque hay algunos casos que tienen pozos negros, otros tienen biodigestores con terreno de infiltración, que también es otra temática interesante porque se puede aplicar a lo que ustedes están trabajando. Y el resto, bueno, corresponde a la escorrentía que puede venir de aproximadamente 8 cuadras de redonda, que puede desembocar en esa cañada.
También es importante reconocer en esta situación el tipo de calles, bueno, todo lo que sea referido a la cuenca en sí, cantidad de habitantes, servicios, el tipo de calle es muy importante por la velocidad de los líquidos, ahora vamos a ver un poquito más de eso. Y a partir de ello, bueno, sumado a la acción de toma de muestra por parte de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud, muestras de agua para hacer análisis principalmente bacteriológico sobre la calidad de agua, nos dieron las pautas para trabajar en que esta cañada necesita alguna intervención para su saneamiento. Entonces, bueno, se tomaron principalmente 2 muestras de agua. Esto se lo comento, si bien no es eh, tal vez el foco del trabajo desde el punto de vista de la disciplina de ustedes, ¿no? De la arquitectura, es muy importante para tomar decisiones sobre qué intervención conviene realizar sobre el saneamiento de algo, ¿no? En este caso una cañada. Y la particularidad que tuvo esto es que una muestra 1, como muestra más al norte de la cañada, tenía ciertos valores, principalmente de coliformes fecales, que son muy comunes cuando tenemos presencia de líquidos cloacales, en una cantidad bastante importante. Y en la muestra 2 bajaba sustancialmente. La hipótesis que manejábamos era, uno, el recorrido importante que tiene en la cañada hasta llegar al punto de muestra 2 de ese líquido, y otro, la laguna que hay, no sé si se puede visualizar como un gran piletón verde, perdón, que es una laguna que se ha formado por una cava que había en su momento para extracción de áridos, y en ella hay mucha vegetación flotante, acuática flotante, que de alguna manera genera cierta, por un lado, la sedimentación de material, de materia orgánica, y por otro lado las plantas que actúan como también filtros en este líquido, con lo cual la muestra 2 dio sustancialmente más bajo la cantidad de coliformes fecales. A raíz de eso, bueno, surgió el interés por ver a ver qué hacen las plantas para disminuir esta cantidad de carga orgánica en el agua. De ahí, bueno, el trabajo se abocó en enfocarnos en lo que son los biofiltros y específicamente los humedales artificiales, ¿no? Como un tipo de biofiltro para el tratamiento de líquidos cloacales. A todo esto también hubo que pensar, ¿no? Y repensar si una cañada tiene que ser objeto de un sistema de tratamiento de líquidos cloacales. En sí la cañada, la función de la cañada es recibir y conducir al afluente más próximo los líquidos que provienen del sector pluvial, principalmente la lluvia y los pluviales de las viviendas, no así de líquidos cloacales. Pero una característica del barrio que por la ubicación, el tipo de pendientes en el terreno, no permitía la instalación o la ampliación de la red cloacal, con lo cual hace años que ya estaba licitado, yo creo que estaba aprobado inclusive la licitación para hacer una estación de rebombeo, que nunca se llevó adelante, con lo cual seguramente los vecinos han priorizado largar los líquidos cloacales directamente a la cañada, por la falta de justamente de esa red cloacal. Entonces, bueno, nos encontramos con una cañada que recibe contaminantes bacteriológicos muy importantes, y bueno, nos hace pensar a ver cómo hacemos si la estación de rebombeo no se va a hacer, no se va a realizar, la red cloacal, desde el punto de vista más negativo, es imposible que llegue a esa zona. ¿Cómo hacemos para remediar esa situación, sanear la cañada y evitar que los líquidos que vuelquen los vecinos de esa zona contaminen nuevamente? Y la verdad que en eso hemos tenido varias situaciones complejas, inclusive cuando ya se desarrolló todo el proyecto de la cañada de cómo íbamos a realizar el saneamiento, porque a medida que se fue limpiando la zona, iban apareciendo caños y más caños que iban desaguando desagotando en la cañada, con lo cual nos fue complejizando la situación
sobre lo que habíamos calculado para retener los líquidos, lo que habíamos calculado para realizar la cámara séptica, y obviamente todo lo que es el dimensionamiento del humedal artificial. Así que no es fácil el trabajo, requiere tal vez de más trabajo exploratorio en la zona para detectar estas situaciones que son reales, que son así, que Patricia también se nos puede comentar. Iban apareciendo caños que a medida que se iba limpiando y avanzando la cañada, también estaban llegando a esa zona del desagüe. Con lo cual es bastante complejo desde ese punto de vista. Y por otro lado, la otra complejidad tiene que ver con que al pertenecer a una cuenca importante, recibe muchos líquidos y entre ellos muchos residuos que también son necesarios retener de alguna manera antes que llegue a la parte de tratamiento en sí de la cañada. Entonces, bueno, hasta acá a grandes rasgos la situación de la cañada en general, eh, la población aledaña, cuál es la situación, cómo estaban volcando los líquidos, la situación de la cuenca. Es parte del trabajo que lleva la caracterización y descripción del lugar, ¿sí? Antes de pensar en qué hacer. Luego a todo esto llegamos a la temática de humedales y bueno, entonces esto también se lo digo, seguramente ya lo saben, qué son los humedales desde el punto de vista natural, zonas principalmente de recargas de acuíferos, de zonas de amortiguación de las inundaciones, porque los humedales por lo general están cercanos a cuerpos de agua superficial importante, como ríos y arroyos, forman las planicies o terrenos de inundación, conlleva una avifauna muy importante a nivel de ecosistema, desde el punto de vista ecológico, tiene una riqueza en biodiversidad muy particular, con lo cual el hombre, de alguna manera, pensándolo como un filtro natural hacia lo acuífero, ha querido hacer una analogía y ha implementado esta idea de los humedales artificiales, simulando una zona podemos decir de alguna manera, bastante húmeda, pantanosa, que utiliza un medio, un sustrato, como puede ser la arena, piedras y plantas que simulan la vegetación de un humedal natural, que permiten esta depuración de líquidos. Y entonces en un espacio confinado, aislado, impermeable, con vegetación, con un medio granular como es este sustrato a partir de arena y piedras, se genera una simulación de lo que sería un humedal artificial en donde a través de un flujo, llamámosle flujo pistón, se permite filtrado y eliminación y saneamiento de los líquidos. De esto, en la foto ven un tipo de humedal artificial que es subsuperficial, donde el líquido no se ve a simple vista, está debajo de la arena, con un tipo de plantas, en este caso macrófitas emergentes. Específicamente son carrizos. Esto es un modelo o una forma, hay miles de formas de hacer humedales artificiales, hay muchas especies vegetales que se adaptan a esto, hay muchas formas inclusive dependiendo de qué contaminante ustedes quieren tratar. Hay muchas formas de ubicar el humedal. A veces hay preguntas, ya de paso voy percolando algunas de las preguntas que estaban haciendo, si lo ubican como tratamiento terciario, secundario. Eso depende mucho del efluente, ¿no? Un efluente industrial con características más complejas que un líquido cloacal, seguramente va a requerir de 3 tratamientos eh, eh, anteriores, valga la redundancia, antes de llegar a una humedad artificial. Entonces, y fíjense que perdón que vuelvo para atrás, esta imagen de la cañada, en donde está el punto de la muestra 2, este piletón, de alguna manera conformaba lo que sería un humedal de flujo libre, ¿sí? El flujo libre es simplemente una pileta con plantas flotantes. Entonces, también se generaba ese tipo de depuración a partir de ese sistema
natural que se formó con un flujo libre en ese piletón o en esa cava. Esto es una muestra de perfil, cómo se conforma un humedal artificial, una imagen de planta, como para que tengan una idea, un tipo de entrada, un medio granular y una salida. Esto siempre en una zona confinada, impermeabilizada, con cierta pendiente que permite la circulación del líquido. Las flechas estas indican ese flujo pistón parejo que requiere para un tratamiento adecuado del líquido. Y a todo esto, bueno, para dimensionar y diseñar cualquiera sea el sistema de tratamiento que se quiera realizar, es necesario muchos datos y es necesario también la reiteración de esta recopilación de datos, que también creo que es una de las falencias que tuvimos ahí en el abordaje de la cañada de Lemos. Una de ellas es el caudal, que no es una situación muy sencilla de medir para un arroyo, por ejemplo. ¿No? El caudal no solo va a depender de lo que vuelcan los vecinos por los caños que están colocados de forma aledaña a la cañadita, sino también va a tener que ver con el régimen de precipitaciones. Va a tener que ver, ahí yo se los puse en la diapositiva, el tipo de calles, porque no es lo mismo una calle de tierra, no es lo mismo una calle de brosa compactada, no es lo mismo una calle asfaltada, con respecto a lo que es la impermeabilización del suelo, ¿no? Y lo que pueda llegar a absorber y lo que pueda llegar a arrastrar también esa lluvia cuando tenemos distintos tipos de calles. No es lo mismo tener cierto tipo de industria o comercio en la zona que puedan volcar también líquidos especiales, como puede ser, no sé, un lubricentro, un taller de pintura. Hay distintos residuos que se pueden mezclar en esa escorrentía en el momento de lluvia. Y por otro lado, también es importante tener en claro cuál es el perfil de la cuenca con respecto a las distintas pendientes que van conformando y construyendo ese perfil. Después, datos generales como por ejemplo la recolección de residuos es fundamental, porque esto tiene que ver con una mirada integral sobre el saneamiento, ¿no? Más allá de la intervención de la cañada en sí, también es importante revisar otros servicios que forman parte e impactan de manera directa a la situación de la cañada. La recolección de residuos sin duda es una de ellas, y no es lo mismo trabajar en un barrio con una recolección diaria de frecuencia 6 con otro de frecuencia 1. A esto también hay que involucrar a la población, talleres participativos, que permitan también generar un perfil de la población a ver cómo manejan ellos los residuos en el barrio. ¿Sí? La cantidad de habitantes es un dato fundamental, la dotación, es decir, el consumo per cápita de agua y el porcentaje de ese consumo que termina como destino final, en este caso la cañada. Y todos aquellos de frente que podamos observar que están en conexión con la cañada, es importante detectarlo a tiempo por cuestiones de dimensionamiento. Ahora, todas estas cuestiones, más que nada lo que es las precipitaciones, es interesante poder hacer un trabajo in situ que, con una frecuencia tal que nos permita construir una situación real de la cañada. ¿Cuánto crece si llueve 200 milímetros? ¿Cuánto si caen 50 milímetros de lluvia? ¿Qué pasa si tenemos una semana de lluvia? Es decir, situaciones extremas que nos permiten a nosotros eh, considerar en la dimensión los volúmenes críticos. Y a todo esto también nos van a llevar a pensar en aliviaderos y mecanismos bypass que nos permitan evitar la destrucción, si se quiere, de lo que habremos hecho o intervenido en el humedal. Es decir, son algunos de los datos, seguramente hay muchos más que son necesarios tener en cuenta a la hora de pensar una intervención con respecto a un arroyo, una cañada, desde el punto de vista urbano, ¿no? Una situación urbana.
seguramente, ya les digo, hay mucho más. Tengo planilla de relevamiento que también se los puedo pasar como para que tengan un listado de ítems y demás que les permitan tener mayor cantidad de datos y variables que son importantes tener en cuenta para esto. A todo esto, bueno, pensamos en considerar en principio al inicio de la cañada un sistema de cribado para retener todo lo que sea los residuos sólidos principalmente y una cámara séptica, ¿no? El cribado yo creo que ya lo deben conocer ustedes, una cámara de rejas que se utilizan principalmente en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, al inicio, a la entrada de la planta. Esto permite la retención de sólidos importantes. Ahora también esto conlleva que también, esto fue un aprendizaje luego, porque uno por ahí plantea, pero también tiene que planificar hacia el futuro qué pasa con esto una vez instalado. Bueno, esto conlleva mantenimiento. Estamos hablando de una cañada que es un espacio público, con lo cual el mantenimiento también es un punto crítico eh, en este sentido, de que requiere cierta frecuencia. ¿Quién se va a hacer cargo de este mantenimiento? ¿Cómo debe hacerse ese mantenimiento? ¿Qué medidas de seguridad e higiene son necesarias implementar? ¿Quién va a realizar este mantenimiento? ¿Qué va a hacer con los residuos que recolecte? Es decir, hay toda una serie de particularidades que son importantes tener en cuenta a la hora de pensar este tipo de intervenciones. Que bueno, yo les digo, todo esto fue una etapa de aprendizaje y esto me pareció un punto crítico, con Patricia lo hemos hablado, a ver, que nadie levantaba la mano para decir, bueno, nosotros vamos a hacer el mantenimiento, hasta que por ahí en algún momento, bueno, la municipalidad se comprometió. No obstante, nosotros como eh, de alguna manera auditores de la obra, pasábamos cada tanto a ver cómo estaba y pasaban meses tal vez que se iba acumulando arena, residuos y no se limpiaba con la frecuencia que lo requiere, ¿no? Entonces es una situación crítica porque es el inicio del sistema de intervención de la cañada, de saneamiento, y si esta parte que, si bien el mantenimiento a simple vista es sencillo, es muy crítico si no se hace y genera inconveniente muy importante en lo que refiere a lo que sigue, ¿no? Del tratamiento. Así que bueno, es una situación interesante. Un sistema de cribado, digo esto, yo creo que es necesario sí o sí para cualquier sistema de desagüe pluvial, principalmente para el inicio, teniendo en cuenta esta cuestión de mantenimiento y limpieza del lugar. Y por otro lado está esta cuestión de la cámara séptica. Nosotros implementamos la idea de una gran cámara séptica, muy grande, inclusive dos cámaras sépticas, a diferencia aproximadamente de 100 metros entre una y otra, en la cañada de Lemos, que fue lo que se construyó hasta el momento. Esta cámara séptica, al principio, estaba pensada en el cauce de la cañada, y luego por modificaciones que hemos ido repensando en el desarrollo del proyecto, se colocó a un costado de la cañada, ¿no? La cámara séptica, para el tamaño que tiene, ya pasa a ser prácticamente una pileta de homogeneización de los líquidos y sedimentación. No es la típica cámara séptica que podemos tener en una vivienda con 2 o 3 compartimientos, sino es una gran cámara de aproximadamente 5 por 2 metros de largo, importante, que recibe los líquidos, algunos caños, porque también en la práctica se olvidaron, y esto lo digo entre comillas, de conectar algunos caños que fueron apareciendo a esa cámara. Es un punto negativo, ¿no? al desarrollo de la obra. Entre paréntesis digo, la obra pública, yo era la primera vez que estaba metido en una situación de la verdad que es sumamente compleja.
Hay muchos factores que están en juego que la verdad que a veces tira para atrás lo que el ideal o lo que uno realmente quiere implementar. Y un factor son los tiempos, los presupuestos, los constructores. La verdad que es bastante intensa esa parte de llevar adelante la puesta de la intervención. Pero bueno, la cámara séptica tuvo algunas modificaciones en el interior, la divisoria interior. Eh, Se colocó también, como digo, a un costado de la cañada. No se conectaron todos los caños que deberían ir conectados, pero sí recibe el pluvial que viene que entra, digamos, por el sistema de cribado. Así que eso genera, por un lado, una gran sedimentación de sólidos, con lo cual cumple una gran función, y a su vez tiene un factor importante que es el tiempo de retención. Eso fue calculado a partir del caudal que estimamos al inicio de la obra. Entonces, esta cámara séptica cumple esa función en principio, de sedimentador, y por otro lado también, a partir del tiempo de retención, genera una baja importante en lo que es la carga orgánica, principalmente de coliformes. Ahí tienen una vista. Bueno, ustedes como arquitectos tienen más conocimiento seguramente de lo que es dimensionamiento y construcción de una cámara séptica, pero básicamente esta era la idea de la cámara séptica, con un doble compartimiento. Y esto es un esquema general de lo que es un sistema de tratamiento de líquidos cloacales, principalmente a partir de humedales artificiales, con lo que es las cámaras sépticas y el canal de plantas acuáticas, como para que vean un recorrido, y el post-tratamiento, que suele ser el vuelco a un arroyo, una cañada, o bien los terrenos de infiltración. En este caso vamos a tener la cañada como la última etapa que recibe los líquidos tratados de la cámara séptica y del humedal artificial. La parte de humedal artificial en la cañada de Lemos nunca se logró desarrollar. Es algo que justamente ahora estuvimos hablando con Patricia, que deseamos darle un poco más de empuje y de desarrollo a través de la municipalidad para lograr al menos construir uno de los humedales que permita un tratamiento más adecuado de los líquidos. Y a esto también, bueno, uno va pasando el tiempo, van apareciendo nuevas prácticas con respecto al tratamiento de líquidos cloacales, y yo he ido observando otras situaciones que creo que se pueden implementar en la cañada de Lemos, y no requiere de una intervención tan importante como es la construcción, como ven en estas imágenes, de tipos piletas, individualizada, impermeabilizada, sectorizada, en donde todo el líquido pasa por allí para luego volcarse en lo que es un cuerpo de agua superficial. Y acá paso un cachito de esto y quería mostrarle esta imagen en la parte inferior derecha de esta especie de flotadores que conllevan las plantas allí, que también son plantas acuáticas, son macrófitas, emergentes, carrizos, también en este caso los carrizos son las plantas que más se utilizan en los humedales artificiales, del género Phragmatis. Y esto es un ejemplo, me parece muy interesante para aplicar en la cañada de Lemos, como puede ser en otra cañada, como un sistema en donde no hay que hacer una intervención del terreno, de generar una cava y una pileta y una impermeabilización del lugar para plantar estas plantas. Si no, se puede generar esta situación de junio. Quiero para ahora, de miércoles, de plantas en una especie de bote flotante en donde las raíces estén en contacto con el agua. Si bien no van a enraizar nunca, sí van a tener un buen desarrollo radicular, con lo cual le va a permitir esa absorción de nutrientes e intercambio de oxígeno con el medio que permite la depuración del líquido. Esto es una opción, también pensándolo que el trabajo está desarrollado desde una universidad, con lo cual nos permite
cuestión de prueba piloto e investigación sobre las posibilidades de desarrollo de este tipo de saneamiento de cursos de agua. Entonces, bueno, intentarlo, a ver, seguramente en costo debe ser más económico que generar una cava, impermeabilización y todo lo que conlleva en cañerías y demás, y tratar de hacer este tipo de intervención con un sistema más sencillo en desarrollo. Y por otro lado está este ejemplo también que tal vez lo conocen, que es la propuesta de rehabilitación del arroyo Mansores en Concordia, que tiene una situación muy interesante. El arroyo Mansores es muy similar al arroyo Las Ánimas, acá en Concepción, Uruguay, con la diferencia que, bueno, es un curso de agua más grande y tiene una carga contaminante también más importante que el arroyo Las Ánimas. Pero han hecho un sistema que ahora creo que se está por cortar el Zoom, no sé si iniciamos uno más. Les puedo mostrar alguna foto de cómo está hecho este sistema de rehabilitación, que entre sus pros y sus contras tiene interesante las formas de desarrollo de lagunas de retención. Esas lagunas de retención tienen diferencias de nivel entre lagunas, con lo cual permite una especie de generación de cataratas, pequeñas cataratas que generan la oxigenación del líquido y una mejor depuración aeróbica de ese líquido que ya les digo, con una gran carga orgánica. También es una situación interesante para implementar como idea en una cañada, en un arroyo, siempre y cuando tengamos los espacios disponibles, conociendo el caudal, y qué pasa si tenemos, digamos, el ancho de ese arroyo disponible, cuando generamos esta especie de diques o embalses, en donde el agua se va a retener y va a generar una especie de laguna. Entonces, pero sí es una opción interesante para implementar también como medida de tratamiento de una cañada con carga orgánica principalmente. Siempre estoy hablando podemos decir, un pseudo ideal de que solo la cañada está recibiendo líquidos cloacales, no industriales. Si estamos recibiendo líquidos industriales, como pueden ser hidrocarburos, estamos en otra situación más compleja que requiere pensar otro sistema de tratamiento de manera más individual y puntual en esas industrias, ¿sí? Hasta aquí un panorama bastante rápido, y la verdad que no entré en detalles de lo que es la cuestión biológica. No sé si eso le interesa en particular, de cómo funciona el humedal, cuál es la lógica del humedal, la importancia de las plantas, la importancia de la oxigenación, la importancia del medio granular. Creo que hay muchísimo para hablar de eso, y también de muchos cálculos ingenieriles para pensar qué medio granular nos sirve, nos es más apto, qué plantas utilizar también desde el punto de vista ecológico. No es lo mismo, no sé si habrán visto el vetiver, que es una especie de vegetal que se utiliza para el saneamiento de líquidos contaminados, pero el vetiver es una planta de Centroamérica, principalmente, y de una tasa de reproducción muy alta, con lo cual también puede llevar una cuestión de contaminación de la planta en sí, por ser una especie que no es autóctona. Entonces también es importante reconocer qué especies vegetales tenemos en la zona que nos permitan desarrollar este tipo de sistemas naturales. Y por otro lado, el reconocimiento, como yo le decía, que creo que fue una debilidad en el desarrollo de la cañada de Lemos, de tener exactitud del caudal. Los datos